que comencemos con el CIPA del día de hoy. Este CIPA, pues digamos, está orientado a lo relacionado con la tarea número 3. Entonces, espero podamos hablar de algunas dudas particulares que tenemos al respecto. Les pido muy amablemente que, pues finalizado el CIPAS, ustedes hagan las preguntas pertinentes de tal manera que esto permita, pues de alguna manera, la fluidez del CIPAS, y ya finalizando, pues si hay alguna pregunta, lo podemos hacer. Prácticamente lo que vamos a hacer el día de hoy es tocar lo que se desarrolló en las webconferencias, que es prácticamente, lo vuelvo a decir, vuelvo a reiterar, lo que se necesita para poder desarrollar la guía, ¿no? Entonces, pues, digamos, la idea aquí es, si tienen alguna duda en particular, ya la próxima semana hago un CIPAS de dudas e inquietudes, ¿cierto? Dudas e inquietudes, de tal manera que esto permita, pues, si ya hay dudas particulares de cada uno de los ejercicios, pues esto ayude y contribuya al buen desarrollo de la actividad número 3. Bueno, creo que hoy no hay casi conectados. Espero que en la medida de las posibilidades vayan llegando los que, pues, van a conectarse en el día de hoy. Entonces, muy buenas noches nuevamente y voy a proyectar aquí la presentación. Bueno, quiero poner de manifiesto esto que es importantísimo. Ya, digamos, hoy nos encontramos a 27, ¿cierto? Y pues esta tarea se cierra el 7 de julio, ¿cierto? Digamos que los resultados aquí en este caso es identificar los tipos de cuantificadores, aplicarlos y clasificarlos también, ¿listo? En este caso, los razonamientos. Son 4 ejercicios y adicional a eso, pues hay un punto de internacionalización que ya se les dio información frente a ese ejercicio, pero vuelvo a reiterarlo hoy frente a lo que deben hacer si llegado el caso no se alcanzaron a inscribir a algún evento internacional. ¿Listo? Y esta prueba, pues digamos, bueno, esta actividad como tal tiene 100 puntos, lo cual, pues digamos, de alguna manera implica casi que un 30% perdón, no es un 30%. En este caso, hace parte del 75% del momento inicial e intermedio, porque pues el otro 25% pues viene siendo, en este caso, lo relacionado con la post que viene después de esta actividad, ¿cierto? De esta actividad que es la tarea número 3, que es la post tarea que en definitiva, pues digamos, la evaluación final que permite de alguna manera reconocer los aprendizajes que ustedes obtuvieron durante el proceso de formación. Entonces, ok, entonces teniendo en cuenta eso, recordar que ustedes tienen que poner la letra en el foro. Es importantísimo que lo hagan porque, digamos, tuve algunos problemas con algunos estudiantes que repitieron la letra. Entonces, digamos, a algunos de ellos se les canceló, digamos, como que no se les daba el ejercicio, la actividad, y esto hizo que entonces perdieran. Luego, entonces, el objetivo de esta unidad es, digamos, aplicar los conceptos fundamentales de cuantificadores, proposiciones, categorías, razonamientos cuantitativos y razonamientos deductivos e inductivos. ¿Listo? Entonces, pónganle cuidado, muchachos. Vamos a entrar un poco más en confianza. Vamos a mirar de qué se trata, ¿cierto? Resulta que un cuantificador en matemáticas es una expresión con la que determinamos la cantidad de elementos que cumple una característica de una proposición. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, hay una proposición y esa proposición está enmarcada dentro de un conjunto, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, o son todos los elementos, o son algunos, o algún, o ninguno de esos elementos, o no todos, ¿sí? O solo uno, o existen por lo menos uno, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, esto me permite, de alguna manera, como lo ponemos allí de manifiesto en la definición, es determinar la cantidad de elementos que cumplen
con la característica de una proposición. ¿Listo? Entonces, nos encontramos entonces aquí con esto. Hay cuantificadores universales y cuantificadores existenciales. Cuando hablamos de un cuantificador universal, estamos haciendo alusión a que este puede ser un cuantificador con características negativas o con características positivas. ¿Qué quiere decir esto? Que prácticamente estamos haciendo alusión a que, por ejemplo, si estamos hablando de cuantificador universal, este es o para todos o ninguno cumple. O cumplen todos o ninguno de los elementos cumple esa característica, ¿cierto? Y su connotación dentro de su semiótica, ¿cierto? De su representación en las matemáticas, es prácticamente una volteada, ¿cierto? O una B con un palito, donde dice que para todo X que pertenece al universal, P de X. Y P de X viene siendo la proposición, ¿listo? La proposición. Entonces, digamos, ahí hay que tener mucho cuidado con eso, digamos, como tener, digamos, claridad frente a este aspecto, porque, digamos, es la manera de poder representar correctamente este cuantificador, que es el cuantificador universal. Ahora, ¿qué sucede con el cuantificador existencial o particular? Recuerda que cuando tenemos un no, quiere decir que o es este o es este. Es decir, prácticamente lo mismo. Cuando hablamos de existencial, estamos hablando de algo particular. Y si hablamos del existencial, estamos hablando particularmente de algunos elementos que cumplen esa característica dentro de un conjunto universal. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, nosotros decimos, también tienen las características que pueden ser negativos o pueden ser, ¿cierto? Positivos, particulares negativos, ¿cierto? Y en este caso son algunos cumplen, ¿cierto? Algunos no cumplen, ¿cierto? Algunos cumplen, algunos no cumplen con esas características dentro de un conjunto universal. Por favor, les pido muy amablemente apaguen el micrófono. Ok, muchas gracias. Sí, cierra Y la pues tapa. básicamente el E, mire que acá hay que tener en cuenta esto. El existencial se representa con una E volteada mayúscula, ¿cierto? Que es diferente a decir que todos los X que pertenecen, muchachos, a ver. Siga pensando. Jessica, por favor. Bueno, muchas gracias. Entonces, no vayamos a confundir el símbolo de existencial con el símbolo de pertenencia. ¿Sí? No lo vayamos a confundir porque son totalmente diferentes. Ustedes en teoría de conjuntos pudieron evidenciar que la pertenencia es una relación entre elemento y conjunto. ¿Sí? La pertenencia es una relación entre elemento y conjunto. El existencial es un cuantificador y su connotación y su simbología es totalmente diferente. ¿Listo? Como lo podemos ver acá. Entonces, por ejemplo, decimos, existe un X que pertenece a, entonces, P de X. Recuerde que P de X viene siendo la proposición. Y eso significa, por lo menos, existe al menos un X que cumple un P de X. O sea, existe por lo menos un elemento de ese conjunto que cumple con esas características. ¿Sí? Por lo menos uno. Acá en todos, en el cuantificador universal, pues son todos o ninguno en su defecto. ¿Cierto? Ok, muy bien. Bueno, entonces ahí ponemos de manifiesto la simbología, que es importantísimo reconocerla, ¿cierto? Bueno, entonces, por ejemplo, miremos esto, que era lo que les decía anteriormente. Los cuantificadores que son positivos, entonces dirán todos los elementos, todos los estudiantes aprobaron. Es decir, consideramos que todos los estudiantes de cualquier área aprueban una prueba. ¿Listo? Si es negativo, entonces decimos ningún libro está dañado. Ningún libro está dañado. Decimos ninguno. O sea, es un universal de un conjunto. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, digamos, en este caso, la proposición, ¿cierto? El libro está dañado. Acá serían los estudiantes aprobaron, ¿cierto? Entonces, en este caso, P de X serían los estudiantes aprobaron y acá P de X sería el libro está dañado. Ahora, el existencial, que es un particular,
Entonces sería algunos, ¿cierto? Algunos recursos se usaron para la educación. Miren que acá está algunos, o sea, por lo menos uno de esos recursos se utilizaron para, en este caso, el sector educación, ¿cierto? Muy bien. Ahora, el existencial negativo o particular negativo es algunas personas no votaron. Entonces, si nos damos cuenta, este, digamos, cuantificador, pues se connota con algunas, ¿cierto? Pero lo que lo hace diferente es la negación. Entonces, estamos negando que algunos, por lo menos algunos de esos no votaron, ¿cierto? Algunos de esos no votaron. ¿Ok? Entonces, digamos, es así entonces como nosotros hacemos esa relación, pues, un cuantificador universal y un cuantificador existencial, que es interesante ponerlo de manifiesto aquí. Ok, muy bien. Entonces, nos damos cuenta, por ejemplo, que las expresiones más usuales, ¿cierto? Para representar un cuantificador, es decir, las que más se utilizan, porque, digamos, nuestro lenguaje en español tiene muchos sinónimos. Sin embargo, se le da una prioridad de manera significativa a algunas palabras que me permitan determinar ese cuantificador. Entonces, todos, algunos, ninguno, no todos. En este caso son los más usados, por ejemplo, solo uno, existe por lo menos algún, existe un único. Entonces es allí que se hace de alguna manera algunos ejemplos. Entonces, todos los países tienen presidente. Ah, ok. ¿Es así? Sí, es así. Es una proposición verdadera que tiene su cuantificador universal, todos. Algunos futbolistas colombianos están jugando en Europa. ¿Qué tipo de cuantificador estamos hablando aquí? Algunos, ¿no es cierto? O sea que es un existencial particular positivo, o sea, afirmativo, ¿vale? Ningún arquero ha logrado marcar un gol. Ningún arquero ha logrado marcar un gol. En este caso estamos hablando de un qué, un universal qué. ¿Quién me dice? Universal negativo. ¿Mm? Es un universal negativo. Muy bien, perfecto. Así es. Entonces, en este caso, y el otro, el último, existe un único árbitro en el partido. Existe un único. En este caso, pues este es uno de los cuantificadores especiales, ¿eh? Existe un único, es decir, un existencial único. ¿Listo? Entonces, acá volvemos a tomar un poco en cuenta esos elementos. Entonces, por ejemplo, cuando estamos hablando de los cuantificadores universales, ya sabemos que su connotación es para todo, ¿cierto? Todos, todo, ninguno. Y cuantificador existencial, algunos o algún, ¿cierto? Algunos o algún. Y su representación, pues una E mayúscula volteada. Entonces, miremos aquí cómo podría ser un ejemplo particular de cada uno de los cuantificadores, ¿cierto? Entonces, todos los estudiantes traen los materiales. Entonces, para todo X que pertenece a U, X traen los materiales, ¿cierto? X traen, o sea, ¿quiénes? Los estudiantes, ¿cierto? Es decir, existe, o sea, por lo menos, perdón, no existe, no, para todos, o sea, todos los estudiantes, en este caso, que pertenecen, ¿cierto? A ese conjunto, traen los materiales. O en su efecto, todos los estudiantes no traen los materiales o ningún estudiante trae los materiales. En este caso, miren lo que sucede acá, mis estimados estudiantes. Para todo X perteneciente al universal, X, que vienen siendo los estudiantes, la negación que viene acá, ¿cierto? No traen los materiales. Es decir, no estamos negando el cuantificador, pero sí estamos negando la proposición. ¿Listo? Hay que tener en cuenta eso porque posiblemente más adelante vayamos a tener algunas situaciones particulares que se pongan de manifiesto de esta forma. Ahora, si estamos hablando del cuantificador particular, ¿cierto? Entonces, algunos estudiantes traen los materiales. Algunos,
Entonces, si es algunos, cuando evidenciamos la palabra algunos, quiere decir que es un existencial. Entonces, existe un X que pertenece a U. X traen los materiales, ¿listo? O algunos estudiantes no traen los materiales. Mire que siempre ponemos el existencial que X que pertenece, existe un X por lo menos que pertenece al universal y X negamos la proposición, ¿cierto? Entonces, en este caso, X que vienen siendo los estudiantes o estudiantes que negamos que no traen los materiales. Y por lo menos, entonces aquí estamos hablando de ese existencial pues negativo. ¿Listo? Entonces, mire cómo podemos diferenciar entre un cuantificador universal y un cuantificador existencial. ¿Listo? Entonces es importante que tengamos en cuenta ese aspecto, mis estimados estudiantes. Ahora, vamos a ver, nos dan acá, vamos a hacer una simbolización de estas proposiciones. Entonces, por ejemplo, acá nos dan una proposición, ¿cierto? Con un cuantificador y nos dicen entonces, todos los perros son mascotas. Inmediatamente nosotros vamos a decir que esta hace parte del universal afirmativo, ¿cierto? Porque en este caso, pues, serían todos. Entonces, es un universal afirmativo. Su representación, en este caso, para todo X que pertenece a A, ¿cierto? A viene siendo el conjunto universal. ¿Listo? No nos vayamos a confundir acá que porque no está LU, entonces no es universal, no. El universal acá se le da la connotación de A para P de X. Entonces significa que para todo X en A se cumple P de X. Todos los perros X tal que X son mascotas, ¿cierto? Entonces, en este caso, para todo X que pertenece a X es una mascota. Mire cómo le damos la connotación. Para todo X, o sea, para todo perro que pertenece a ese conjunto, el perro es una mascota. ¿Listo? El perro es una mascota. Ahora, en ninguno. Entonces, ningún perro vuela. Pues obviamente, en ese caso, eso es un cuantificador negativo, ¿cierto? Y si nos damos cuenta, mire que decimos que para todo X que pertenece a negación, ¿de quién? De la proposición, ¿cierto? Entonces, significa que para todo X en A no se cumple P de X, o todos los perros X tal que X no vuelan, o que para todo X que pertenece a A, o en ese caso, eh, ningún perro vuela. Entonces, estamos hablando que este es un cuantificador universal negativo y este es un cuantificador universal afirmativo. ¿Listo? Ahora, ejemplos. En este caso, algunos estudiantes asisten a las web conferencias. Entonces, en este caso sería algunos. Ese es un cuantificador existencial afirmativo. O algunos estudiantes no asisten, ¿cierto? A los e-learning. ¿Qué quiere decir? Que es un existencial negativo, porque algunos de ellos no asistieron. Ahora, existe un único rector de la universidad. En este caso, este hace alusión a, que existe un único elemento dentro de un conjunto. Entonces, por ejemplo, los únicos elementos dentro de un conjunto, ese se convertiría en un conjunto unitario, ¿cierto? Porque por lo menos existe solamente un único presidente, existe por lo menos una única Miss Universo, ¿cierto? O, por ejemplo, existe un único rector. Esos son casos, digamos, particulares de este cuantificador, ¿listo? Que es un existencial único. Su simbología, ¿cierto? Pues eh, en este caso sería, existe un X que pertenece a P de X, ¿cierto? Que cumple P de X, o existe un X, ¿cierto? Que pertenece a A y pues que negamos la proposición que es P de X, que es en este caso la segunda. O la tercera, ese simbolito que está así, en matemáticas se llama factorial. ¿Listo? Factorial. Pero digamos que para efectos de entender un poco más, aquí se le da una connotación de cuantificador existencial único. ¿Listo? Cuantificador existencial único. Entonces, en este caso, significa que existe un único X que cumple P de X. O sea, existe un solo elemento, ¿cierto? Un solo elemento que cumple esas características. Como las mencionaba, perdón, como se las mencionaba anteriormente. Por ejemplo, que existe un solo rector, que existe una sola misión, un solo Miss Universo, o sea, que existe un solo presidente en un país. Digamos, prácticamente eso es a lo que hago alusión. ¿Listo? Es para que lo tengamos en cuenta, mis estimados estudiantes. Ok.
Entonces, por ejemplo, acá vamos a traer de manifiesto los cuantificadores existenciales, ¿cierto? Algunos estudiantes asisten a las conferencias. Su representación, mire que existe un X que pertenece a P de X. P de X viene siendo la proposición, ¿cierto? La proposición. O sea, existe un X, o sea, un elemento que pertenece a ese conjunto y que por lo tanto ese elemento está dentro de P de X. Es decir, cumple con las características de esa proposición. Significa que existe al menos un X que cumple con P de X. Entonces, en este caso, por ejemplo, miremos la parte de acá abajo, esa que está acá, estoy sombreando, dice, existe un X que pertenece a A y X asistió a la webconferencia. Es decir, existe por lo menos un X, un elemento que pertenece a ese conjunto y que por lo tanto ese X, ese elemento, asistió, o esa persona, hablemos de una persona, ¿listo? Pues asistió a la webconferencia. Ahora, si estamos hablando de un existencial negativo, miremos este. Algunos estudiantes no asisten a los B-Learning, ¿cierto? No asisten a los B-Learning. Lo que realmente lo hace negativo es este no que está acá, ¿cierto? Entonces, este es el sujeto es estudiante y su acción está en asisten al B-Learning. ¿Dónde está el cuantificador? Algunas. Entonces, sabemos que cuando estamos hablando de algunas, estamos hablando de un cuantificador existencial. Esto nos hace decir entonces que existe un X que pertenece a tal que, tal que en este caso sería como negación de P de X, o sea, negación de la proposición. Si leemos esto, nos dice, significa que existe al menos un X que no cumple con P de X, o existe algún estudiante X tal que X no asistió a los B-Learning, ¿cierto? O existe un X que pertenece a y X no asistió al B-Learning. Entonces, digamos que esto de alguna manera permite de manera significativa poder entender particularmente, pues, lo que tiene que ver con el cuantificador existencial, en este caso particular, ¿cierto? Particular, ¿cierto? Que puede ser cuantificador existencial, particular negativo o positivo o afirmativo, o en su efecto podemos hablar de los cuantificadores que pueden ser cuantificadores existencial único, que son los especiales, digamos, lo podemos llamar así, cuantificadores especiales. Un cuantificador especial que es prácticamente el que me determina una característica que solamente se cumple en un solo conjunto y que solamente lo puede cumplir un solo elemento. Entonces, digamos, hay que hacer salvedad frente a ese cuantificador. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a hacer una serie de ejercicios relacionados con el punto número 1. ¿Listo? Con el punto número 1. En este caso, pues, las frutas, bueno, frutas no son ácidas y frutas es perjudicial para la salud. Entonces, ustedes lo que tienen es que allí le dan una proposición, ¿cierto? Ustedes la van a cuantificar. ¿Cierto? Las van a cuantificar a partir de qué? De los cuantificadores que ya conocemos. ¿Cuáles son los cuantificadores que ya conocemos? Los cuantificadores universales, ¿cierto? O en su efecto, los cuantificadores existenciales, ¿cierto? Entonces, primero, frutas no son ácidas. Entonces, algunas, porque no todas las frutas son ácidas. Y la segunda sería, ninguna fruta es perjudicial para la salud, o al no ser que en ese momento, pues, digamos, conozcamos de una fruta que sea perjudicial para la salud. Regularmente todas las frutas tienen, digamos, algunas vitaminas y algunas características fundamentales para la salud del ser humano. Entonces, digamos, no podemos decir que, pues, que las frutas son perjudiciales. Entonces, en ese caso, ninguna de las frutas es perjudicial. O sea, ¿qué quiere decir? Que son todas las frutas son buenas para la salud, ¿cierto? Entonces, su representación simbólica es, existen algunas frutas tal que X no es ácida. Y su representación, mire que nos da aquí, y es, existe un X que pertenece a y X no es ácida. ¿Listo? No es ácida. ¿Listo? O en su efecto, entonces mire que acá tenemos algo particular. Y mire que acá estamos negando el cuantificador. Pero, prácticamente lo que estamos diciendo no es que, mire que acá tenemos la proposición y en la proposición no tenemos ninguna negación, ¿cierto? Lo que tenemos es que decir que vamos a negarle el cuantificador para que, pues digamos, la estructura de la proposición con el cuantificador me quede correcto. Entonces, no existe
Es decir, no existe una fruta X tal que X sea perjudicial para la salud. No existe. Entonces, prácticamente estaremos hablando, ¿cierto? La no existencia sería como la negación del cuantificador universal, ¿cierto? Que no existe ninguna, ¿cierto? No existe ninguna o no hay ninguna fruta, ¿cierto? No hay ninguna fruta eh, que para todo X que pertenece a, pues que esta fuera perjudicial para la salud. Y con eso entonces pasamos al siguiente aspecto, mire que son el primero, ¿cierto? Este es el segundo y este es el tercero, donde tenemos que decir qué tipología de cuantificador estamos utilizando acá. Pues la primera es un cuantificador existencial negativo, ¿cierto? O particular negativo, ¿cierto? Y el segundo es un cuantificador universal negativo. ¿Listo? Entonces hay que tener en cuenta eso, mis estimados estudiantes. Ok, vamos con, bueno, esto ya como que ya la hemos hecho. A ver, esta. A ver. Resulta que tenemos personas no hablan francés. Personas que no hablan francés. Y la otra es, las ranas son anfibias. Entonces, a ver, ¿qué me dicen ustedes frente a eso? Algunas personas no hablan francés. Algunas. Muy bien. Y la otra es, Todas. exacto, muy bien. Excelente. Entonces, en este caso, miren que acá la primera es un existencial ¿qué? Es un cuantificador Negativo. existencial, ¿no? Exacto. Y la otra es un cuantificador universal, ¿cierto? Afirmativo. Universal afirmativo. Entonces, en este caso, la primera que es esta, pues es esta que está acá y es un cuantificador existencial, ¿cierto? Y la otra es la siguiente, que es esta, que es un cuantificador universal afirmativo. Esto, de alguna manera, nos permite identificar, pues, que en definitiva, eso nos permite establecer esa relación entre el cuantificador, su simbología, ¿cierto? Y su tipología, que en este caso el cuantificador, pues en este caso el primero es un existencial negativo y el segundo es un universal afirmativo. ¿Listo? Miremos el siguiente. ¿Quién me dice? Hombre habita la tierra y hombres viajan al espacio. Profe, sería, todo hombre habita la tierra y algunos hombres viajan al espacio. ¿Ok? Entonces, todo hombre habita la tierra, muy bien, y algunos hombres viajan al espacio. Muy bien, excelente. Excelente, muy bien. Entonces, su representación, ¿cierto? Su representación sería con que para todo X que pertenece al universal, X habita la tierra, ¿cierto? Para todo hombre que pertenece al universal, pues ese hombre habita la tierra. Y el otro, existe un X que pertenece al universal y X viaja al espacio. Entonces, su representación pues sería de esa manera y estaríamos hablando que la primera afirmación, o en este caso la primera proposición con el cuantificador, pues viene siendo un cuantificador universal afirmativo y, y el segundo sería un cuantificador existencial afirmativo. ¿Listo? A ver, ¿qué me dicen de ese? ¿Qué me Algunos dicen? animales no consumen vegetales y todo vegetariano, ay no, perdón, ningún vegetariano consume carne. A ver, espera un momentico, por favor.
Ok. Entonces, excelente. Muy bien. Algunos animales no consumen vegetales y ningún vegetariano pues consume carne. Eso lo sabemos, ¿cierto? Entonces, su simbología en este caso es, existe un X que pertenece a U, ¿cierto? Y pues ese U, en este caso, o ese X no consume vegetales. Y la otra sería, pues, en su defecto, que para todo X que pertenece a U, X, pues no consume carne. En este caso, en ambos estaríamos hablando de qué. El primero, ¿cómo sería? ¿Qué tipo de cuantificador estaríamos hablando? ¿Qué tipología de cuantificador estamos hablando? En el primero sería existencial negativo. Exacto, un existencial negativo, ¿cierto? Y el segundo, ¿cómo sería? Universal afirmativo. Universal negativo, porque mire que ninguno, si es ninguno, quiere decir que estoy negando de que ninguno de los elementos que pertenecen a ese conjunto, pues, es o cumple, ninguno de esos elementos que están allí cumplen con las características esenciales de, pues, ese conjunto universal. ¿Listo? Muy bien, excelente. ¿Ok? Bueno, ahorita nos vamos a ir un poco más a la parte de las afirmaciones, que en este caso pues son proposiciones categóricas, pues toda proposición categórica en un enunciado acerca de los miembros de dos clases en relación entre ellos. Entonces, vamos a ver qué relación hay entre el cuantificador y, digamos, su sujeto, cúpula y el predicado. ¿Listo? Entonces, todos los perfumes están en venta o algunos mecánicos trabajan los domingos. Entonces, vamos a ver qué tanta relación tenemos allí. En este caso, pues digamos, es proposición, cuantificador, término sujeto, ¿cierto? Término cúpula y término predicado. ¿Listo? Término predicado. Entonces, por ejemplo, mire que acá tenemos la proposición, pues obviamente nosotros en matemáticas, pues tratamos de reducir todo a una simbología más fácil. ¿Por qué? Porque, pues digamos, nosotros no podemos a toda hora tratar de que algunos lenguajes naturales, pues hay que llevarlos a una simbología para tratar de reducir espacio. Entonces, la proposición es P, ¿cierto? Cuantificador, que son todos, término sujeto. ¿De quiénes estamos hablando? Pues de los gatos. Cúpula o cualidad o cópula. Acá está mal escrito. Cópula. Entonces, en este caso es como la acción, ¿cierto? El verbo ser o estar o son o sí, es la acción que hace. Entonces, la acción que hace el sujeto y el término predicado, en este caso, los felinos. ¿Listo? Ok, muy bien. Entonces, resulta, mis estimados estudiantes, que algunas de esas, pues, cuantificadores se le pueden categorizar, ¿cierto? Se le pueden categorizar. Entonces, resulta de que a los cuantificadores universales, pues ya sabemos que son afirmativas y negativas, pero a las afirmativas se les van a dar un nombre de A. Es un convenio, es un convenio. Quiero que hagamos salvedad frente a ello, porque en la web conferencia anterior decían, bueno, profe, pero ¿por qué no le ponemos otra letra? Pongámosle H. No, es un convenio. ¿Y qué es un convenio? Un convenio es, yo les estoy poniendo este ejemplo, bueno, esta concepción aquí, entonces vamos a trabajar con esto. Entonces, no le vamos a poner H, pero sí le vamos a poner A, para que todos trabajemos uniformemente, ¿sí? Uniformemente. Entonces, eh, afirmativa le vamos a dar una, y básicamente lo que me está diciendo es que todo ese es P, o lo que en su relación serían todos los religiosos son sacerdotes. ¿Qué relación tiene entre el sujeto y el predicado a través de la cúpula? Y su cuantificador. ¿Listo? Ahora, negativa. Ningún S es P. Entonces, ningún religioso es sacerdote. ¿Cuál es la acción o cúpula? Es. ¿Cuál es el cuantificador? Ninguno. Ahora, digamos, proposición categórica, pues se le puede dar la terminología o la categoría de E, ¿cierto? A las afirmativas a las negativas E. Ahora, los cuantificadores existenciales o particulares también son afirmativas o negativas. Entonces, si es afirmativa, le vamos a dar
categoría I y es algún S es P. Algunos de esos elementos cumplen con esas características. Entonces, algunos religiosos son sacerdotes y ninguna, o sea, en este caso, perdón, negativa, perdón, en este caso sería, le vamos a dar la categoría O, que es algunos S, no es P. Entonces, alguno o algún religioso no es sacerdote, ¿cierto? ¿Cuál es la acción aquí? En este caso, no es, ¿cierto? No es sacerdote. ¿De quién estamos hablando? Del religioso. ¿Cuál es el predicado? Sacerdote. Entonces, aprendamos a reconocer esa estructura. ¿Listo? Entonces, básicamente acá estaríamos hablando en ese que es el cuadro de oposición. Entonces, por ejemplo, si tenemos dos proposiciones, digamos que tenemos una proposición P y otra proposición Q, ¿cierto? Entonces, si están ubicadas acá, esto, vamos a ponerlo en mayúscula A, E o I. ¿Listo? Entonces, aquí, bien, muy bien. Entonces, si tenemos una proposición que es afirmativa, todo estudiante es romántico, ¿cierto? Y tenemos una proposición y la otra proposición es negativa, ¿cierto? Universal negativa. Entonces, estas van a ser ¿qué? Contrarios. Pues ambas proposiciones, porque una me está diciendo que todo y el otro me está diciendo que ninguno, entonces van a ser contrarias. O, por ejemplo, en su efecto, si nosotros tenemos una proposición universal afirmativa, ¿cierto? Y tenemos una proposición existencial afirmativa, estas van a ser subalternas. ¿Sí? Subalterna. Entonces, esto hace que, de alguna manera, esa relación se establezca y permitamos decir que si una me está diciendo que todos elementos y alguno me está diciendo que algunos, esto me permite, de alguna manera, establecer esa relación de oposición de subalternas. Ahora, ¿qué sucede si, por ejemplo, tengo un universal afirmativo y tengo un particular negativo? En este caso, si tengo un universal afirmativo y un particular negativo, voy a decir que esas proposiciones van a ser contradictorias. Porque si yo estoy diciendo que todos y después digo que ninguno, perdón, que después digo que en este caso algunos no, entonces, perdón, contrarios, son contrarios. Acá estoy contradictorios, ¿listo? Contradictorios. Y luego entonces aquí, en este caso, de tipología I a tipología E, es decir, si tengo un particular afirmativo y tengo un universal negativo, pues en este caso también van a ser contradictorios. ¿Sí? Y si tengo un particular afirmativo y tengo un particular negativo, entonces estos van a ser subcontrarios. ¿Listo? Es así entonces como nosotros entendemos de manera coherente lo que tiene que ver con el cuadro de oposición. ¿Listo? El cuadro de oposición. Entonces, vamos a ver y miremos este ejercicio que está acá. ¿Listo? Este ejercicio que está acá. Entonces, todos los cajeros automáticos están llenos de dinero. Mire que este es una proposición. La otra es, ningún cajero automático está lleno de dinero. Entonces, mire que este quiere decir que el primero es una ¿qué? Universal afirmativa y el segundo es un universal negativa. ¿Cuál es el cuantificador? Todos, del primero. ¿De quién estamos hablando? Pues de los cajeros automáticos que vienen siendo el sujeto o cosa. ¿Y cuál es la cualidad? Es decir, la acción, pues que están y el término predicado llenos de dinero. ¿Listo? Ahora, la segunda, que es ninguno, que es el cuantificador. ¿De quién estamos hablando? Del término, en este caso, término sujeto, en este caso, cajero automático, está, ¿cierto? En la acción llenos de dinero. Si nos damos cuenta, estamos hablando de que son contrarias, ¿cierto? Son contrarias, porque la primera es de tipología A y la segunda es de tipología E. Y vamos a decir que pues digamos, su definición como tal va a ser contrarias. Ahora, todos los bancos son poseedores de riqueza. Algunos bancos no son poseedores de riqueza. ¿Qué podemos decir de la primera afirmación?
Universal afirmativo. Universal afirmativo. Muy bien. ¿Y la otra? Universal negativo. Universal. Universal negativo. ¿Qué dicen los demás compañeros? A ver. ¿Están de acuerdo? Existencial. Profe, la otra. Existencial negativo, profe. Listo. Entonces, vamos a ver. La primera es una universal afirmativa y la otra es particular negativa o existencial negativa. Digamos, es lo mismo, ¿no? Entonces, mire que la primera es de tipología A y la segunda es de tipología ¿qué? O. Esto nos permite de alguna manera entonces decir que si la primera es de tipología A y la otra es de tipología O, estas son contradictorias. ¿Listo? Contradictorias. Entonces, algunos bancos son poseedores de riqueza. Y yo digo, algunos bancos no son poseedores de riqueza. Pues, en este caso estoy haciendo contradicción o la proposición P con la proposición Q son contradictorias. Miremos esta. A ver qué me dice. La primera, ¿qué es? Existencial negativa. Y la segunda, existencial afirmativa. Vale, perfecto, muy bien. Entonces, la primera es particular negativa, ¿cierto? Y la segunda es particular afirmativa. Si tenemos en este caso esas dos proposiciones con esas categorías, ¿cierto? O características, entonces vamos a decir que son subcontrarias, porque como lo decíamos inicialmente allí, pues este es de tipología I y la otra es de tipología O. ¿Listo, muchachos? Bueno, hasta ahí, ¿hay alguna duda en particular, muchachos? No, señor, por el momento no. Ok, listo. Vamos a ver si alcanzamos a ver los otros dos puntos. ¿Listo? Entonces, pasamos. El razonamiento. El razonamiento. Los razonamientos tienen algo particular. Normalmente, dentro de las matemáticas existen dos tipos de razonamientos que tienen una mayor preponderancia. ¿A qué hago alusión con esto? Que, digamos, son pensamientos que se utilizan con mucha normalidad dentro de un proceso de aprendizaje, ¿cierto? O dentro de un proceso de demostración de conocimiento. Entonces, el razonamiento es el proceso intelectual y lógico del pensamiento humano, y el razonamiento entrega argumentos sobre conexiones mentales incurridas que justifican un determinado pensamiento, ¿cierto? En este caso, pues es importante conocer, ¿cierto? Su etimología, ¿cierto? De dónde nace o por qué razón, digamos, uno logra entender qué significa ratio, qué significa razón, ¿cierto? Y ento, ¿qué significa resultado de algo? Entonces, básicamente es la razón del resultado de algo. Por eso, entonces, se habla de razonamiento. ¿Listo? Ok, entonces, en este caso nos encontramos con dos tipos de razonamiento. El razonamiento de tipo deductivo y el razonamiento del tipo inductivo. ¿Sí? Estos dos razonamientos tienen algunas características importantes porque se diferencian o difieren en algunos aspectos. Entonces, por ejemplo, si hablamos de razonamiento deductivo, pues cumple con unas características, ¿cierto? El razonamiento deductivo, como menciona allí la definición, es aquel que parte del todo a lo general, de una premisa general hacia lo particular, es decir, de algo que es general va deduciendo conclusiones particulares. Y entonces yo les traigo a colación lo que hicimos en la tarea anterior, ¿cierto? Donde hacíamos procesos de demostración a partir de las leyes de inferencia. Entonces, por ejemplo, ustedes conocieron que existían leyes, por ejemplo, como el modus ponens, el modus tollens, el silogismo disyuntivo,
el silogismo hipotético, digamos, la adjunción, ¿cierto? La simplificación, son leyes que ya están definidas, es decir, ya están demostradas, ya son válidas dentro de la sociedad del conocimiento, en este caso específicamente dentro de las matemáticas, ya está, digamos, de alguna manera definidas como tal, ¿cierto? Lo cual entonces, esto implicaría que pues sus características se establecen con conclusiones a partir de generalidades, que ya lo dijimos. En lógica, la conclusión de razonamiento está incluida entre las premisas y sus conclusiones son rigurosas y válidas y no genera por sí mismo un nuevo conocimiento, ya que parte de verificar conocimiento previo, ¿sí? Es decir, no me genera conocimiento. El hecho de, digamos, ustedes en la actividad anterior no estaban generando conocimiento, sino que estaban demostrando el conocimiento allí, ¿ya? Es decir, ustedes estaban haciendo un proceso de reconstrucción, ¿cierto? A partir de una demostración del conocimiento allí, verificando que las leyes de inferencia funcionan, ¿sí? Pues este se utiliza, digamos, de alguna manera en las matemáticas, más que todo desde el ámbito del pensamiento logicista y formalista, ¿no? Porque, pues, digamos, hay un pensamiento más constructivista que lleva a que las matemáticas sean construidas, lo que hace entonces ir un poco más allá, que es el pensamiento inductivo. ¿Listo? Entonces, ahorita vamos a explicar. Entonces, por ejemplo, vamos a poner este ejercicio de manifiesto acá. Todos los sacerdotes de la religión católica deben cumplir con el celibato. ¿Listo? Toda la relación. Entonces, en este caso, Pedro es sacerdote de la iglesia del barrio El Jardín. Esa es la segunda proposición. Y la conclusión es Pedro cumple con el celibato. Entonces, mire que acá está la premisa 1, la premisa 2 y la conclusión. Efectivamente, estamos hablando de un razonamiento deductivo. ¿Por qué? Porque el hecho de que sea sacerdote, pues su condición es que tienen que cumplir con el celibato. ¿Y qué es el celibato? Pues que ellos tienen que llevar esa castidad, y la castidad viene siendo como que no pueden tener pareja ni nada, ni organizarse en un hogar de familia, como hogar, esposo, hijo, mujer. No lo pueden hacer. Y si pues Pedro es sacerdote, por razones obvias, pues tiene que cumplir con el celibato. Entonces, mire que acá estamos haciendo un proceso de razonamiento deductivo. ¿Listo? Entonces, aquí está la justificación. Ustedes lo van a hacer, ¿cierto? Desde su perspectiva de desde por qué ustedes creen que es es deductivo. Entonces, por ejemplo, un argumento podría ser el siguiente. El argumento es de tipo deductivo ya que cumple con la premisa general que en la religión católica todos los sacerdotes deben cumplir con el celibato. Se extrae una conclusión que Pedro cumple con el celibato a partir de la premisa general que debe cumplir los sacerdotes de la religión católica. ¿Listo? Ok. Vamos con el segundo ejemplo. Todos los vertebrados tienen vértebras. Todos los perros son vertebrados. Por lo tanto, todos los perros tienen vértebras. Mire que estamos partiendo de algo que es verdadero, ¿no? Todos los vertebrados tienen vértebras, por supuesto. Todos los perros son vertebrados. Así lo es. La ciencia lo ha demostrado y nosotros palpablemente lo podemos decir. Entonces, por lo tanto, podemos llegar a una conclusión que es verdadera, ¿cierto? Porque son premisas ya generales. Entonces, digamos aquí, llegamos a una conclusión que todos los perros tienen vértebras y por lo tanto es un tipo de razonamiento deductivo. Las justificaciones, entonces, podemos decir que todo ser vivo que tenga esqueleto óseo, huesos internos o cartilagosos hacen parte de la familia de los vertebrados, por lo tanto, el perro tiene vértebras, así como un vertebrado, y el argumento es deductivo ya que parte de una información que es conocida. ¿Listo? Ahora, vamos a hacer o vamos a entender el razonamiento inductivo. El razonamiento inductivo, por el contrario, que el razonamiento deductivo, parte de lo particular a lo general. A partir de las premisas particulares que resultan de la observación, un fenómeno o un razonamiento inductivo llegará a la conclusión de características generales. Entonces, por ejemplo, yo les voy a traer a colación una analogía de una situación que sea de razonamiento inductivo. Entonces, digamos, por ejemplo, resulta de que un científico está creando una vacuna o, bueno, está haciendo un fármaco, una medicina cualquiera.
Y resulta de que él a partir de la experimentación hizo un experimento, hizo otro, pues terminó construyendo una vacuna contra el tétano. Mire que inicialmente lo que él había planificado no lo llevó a construir lo que él estaba construyendo, lo que tenía como objetivo. Es algo que es probabilístico, ¿sí? Entonces partió de la observación, partió de que estaba haciendo algo que quería construir, pero terminó construyendo otra cosa totalmente diferente. Entonces, nada le garantiza que lo que está haciendo inicialmente lo lleve a lo que había puesto como objetivo inicial. Entonces, ese es el razonamiento inductivo. Entonces, se basa en observación y hechos y fenómenos. Generaliza a partir de las observaciones. Sus conclusiones son probables, o sea, puede que sí, puede que no sucedan. Y todo tiene un objetivo de generar nuevo conocimiento. Mire que aquí el razonamiento inductivo, como es un poco subjetivo, pues permite de alguna manera construir el conocimiento. Se mencionaba entonces que tiene una direccionalidad desde el razonamiento, desde lo particular a lo general. Y pues digamos, su utilidad se ve mucho en la ciencia, ¿cierto? En la ciencia, en la experimentación, bueno, en fin, donde hacen procesos de pragmatismo o, la práctica, es decir, práctica, donde pueden hacer procesos de observación y demás. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, ese es un problema interesante que, digamos, en la webconferencia generó un poco de traumatismo, pero espero aquí no lo vaya a ver porque ese día lo expliqué y vuelvo a explicarlo. Entonces resulta de que Pedro fue el día lunes un año y notó que el siguiente año, bueno, cumplió años, ¿no? Los cumpleaños de Pedro, digamos, fue el lunes hace un año y notó que el siguiente año caería el martes y que caería el miércoles en 2 años. Entonces él dijo, no, pues si sigue así, si sigue así con esas premisas, pues mis cumpleaños volverán a caer el día lunes dentro de 7 años. Sí, entonces, bueno, digamos que fue, digamos, una aseveración un poco probable porque él no consideró que dentro de esos años pudiesen haber años que son bifiestos y que de pronto se corre una fecha, ¿cierto? Entonces, mire que la primera premisa en este caso fue esta, ¿cierto? Que cumplió el día lunes, luego al siguiente notó que cumplió el día martes, luego al siguiente que cumpliría el día miércoles y sacó la conclusión, dijo inmediatamente, mire que yo creo, para mí, que en 7 años yo vuelvo a cumplir el día lunes. Entonces, la pregunta es, ¿está usando razonamiento inductivo? ¿Por qué y por qué no? Pues las razones son las siguientes. Notó similitudes y diferencias en los días en que cumplió cada año para los 3 años que analizó. Mire que analizó solamente 3 años, ¿cierto? Generalizó sus observaciones asumiendo que el patrón continuaría y formó una conjetura. Aunque no lo dijo exactamente, su conjetura fue, si mi cumpleaños es X años después de mi último cumpleaños, la próxima vez caerá X días de la semana después de mi último cumpleaños y notó que incluso aplicó la conjetura para hacer una predicción. Mire que fue una predicción, no fue algo demostrado totalmente, aunque eso no es necesariamente un proceso de razonamiento inductivo. Su respuesta es que obviamente usó el razonamiento inductivo e hizo una conjetura sobre un patrón más grande y generalizó algunas observaciones específicas. Entonces, no diré que aquí Pedro hizo un proceso de generalización que es poco probable que suceda, pero lo hizo y es un tipo de razonamiento, válido o no válido, pero lo hizo, ¿sí? Ahora, este es otro caso donde prácticamente resulta de que acá dice que se suman los ángulos internos del triángulo en el caso 1, ¿cierto? Que es este caso. Luego dice, luego se realizó la misma actividad con el triángulo 2, que es ¿cierto? Y el resultado es el mismo en 180. Si se repite la acción observando y comparando cada una de la suma de varias veces en el caso 3, que es en este caso, por lo tanto, se concluye que la suma de los triángulos, de los ángulos internos de un triángulo es 180. ¿Sí? Ok. Es un teorema fundamental de la trigonometría
o de la geometría que los ángulos internos de un triángulo siempre van a dar 180, ¿cierto? Pero se hace desde un proceso de pragmática, es decir, desde la práctica. Entonces, lo que lo hace poco probable. De hecho, porque si es un triángulo que está enmarcado dentro de la geometría euclidiana, se podría cumplir. Pero si es un triángulo que está dentro de otra tipología de geometría, ya sea hiperbólica, ¿cierto? O geometría elíptica, pues esto hace que sus ángulos ya sean diferentes. Entonces, es importante reconocer ese aspecto. Entonces, lo que hace que su argumento, una vez reunida toda información, se llega a la conclusión general de que los ángulos internos del triángulo suman 180. En otras palabras, a partir de una serie de observaciones y su comparación, se concluyó que esto seguirá ocurriendo, por lo tanto, podemos decir que es un razonamiento inductivo. ¿Listo? Es un razonamiento inductivo. Vamos a poner de manifiesto acá este ejemplo, ¿cierto? Juan es disciplinado y trabajador, ¿cierto? Juan es disciplinado y trabajador. Su esposa Rosa es una persona disciplinada y trabajadora. Por lo tanto, los hijos de ambos seguramente son disciplinados y trabajadores. Nada me garantiza a mí que si porque Juan es disciplinado y trabajador, su esposa Rosa es una persona disciplinada y trabajadora, me va a garantizar que los hijos pues salgan de la misma manera. Nada es probable. Entonces, ahí se está haciendo un razonamiento inductivo, ¿sí? Inductivo. Nosotros hemos visto casos en cantidad donde el papá es una buena persona, la mamá es una buena madre y su hijo pues sale con complicaciones de comportamiento tenaces. Entonces, digamos, nada me garantiza a mí que eso pues sea lo correcto, ¿no? Ahora, por ejemplo, acá, en mi habitación hace calor, ¿cierto? En mi habitación hace calor, en la habitación de mi hermano hace calor en toda la casa. No me garantiza el hecho de que yo tenga, que haga calor en mi pieza o que haga calor en la pieza de mi hermano, no me garantiza que haga calor en toda la casa. Por lo tanto, es un razonamiento inductivo, ¿cierto? Ya que parte de una sensación térmica para inducir a concluir que hace calor en toda la construcción. Extraen conclusiones a partir de determinadas observaciones o experiencias particulares y los argumentos inductivos parten de una observación y luego generalizan, obteniendo una conclusión basada en probabilidades y en la intuición. ¿Listo? Listo, muchachos. Entonces, hasta ahí. ¿Hay alguna duda en particular? No, señor. Ok, perfecto, muy bien. Muy bien, entonces, vamos a ver si alcanzamos con el ejercicio número 3. Acá pues yo les había puesto de manifiesto digamos, dice cuánto mide un hilo si su segunda quinta parte es 250 metros. Su segunda quinta parte es 250 metros. Me implica una igualdad. Entonces, si yo tengo 2 quintos de X es igual a 250, ¿cierto? Entonces, 2X es igual a 250 y este 5 que está dividiendo pasa a multiplicar. Entonces, 250 es igual, pues 2X, 250 por 5 me da 1250. Y X es igual a 1250 dividido 2, o sea que esto es igual a 625. ¿Listo? Entonces, la longitud del hilo es de 625 metros. Ahora miremos la segunda problemática. ¿Listo? Vamos a ver. El triple de un número menos 70, entonces el triple de un número. X es un número, ¿cierto? Si me están diciendo el triple de un número, entonces el triple de X, ¿cierto? Que es el número que yo identifiqué, menos 70, ¿cierto? Es igual a 10. Ah, miren. ¿Cuál es la expresión
que me representa? Pues esta es la expresión que me representa esa situación, pero vamos a desarrollarla a ver qué tenemos. Entonces, 3x, ¿cierto? Si tengo menos 70 y la paso al otro lado de la igualdad, esto me queda 10 más, ¿qué? 70, ¿cierto? ¿Hasta ahí estamos bien? Y entonces, x es igual a 10 más 70, que es ¿cuánto? 80, ¿cierto? Ese es 3. Y en este caso, x es igual a 80 sobre 3. O sea, x es igual a 80 tercios. Y en este caso sería el valor de x de esa expresión. ¿Listo? El valor de x de esa expresión. Ahora, tomamos aquí. Las edades de Juan y su hijo suman hoy 90 años. Si la edad de Juan es el doble de la edad de su hijo, ¿cuántos años tiene Juan cuando nació su hijo? Entonces, este es la edad de el hijo de Juan, ¿cierto? Y en este caso, 2x es la edad de Juan, ¿cierto? Entonces, si me está diciendo que si la sumatoria de x más 2x, es decir, la edad de Juan más la edad del hijo de, bueno, la edad del hijo de Juan más la edad de Juan, ¿me da cuánto? 90, ¿cierto? Entonces, aquí voy a hacer sumatoria de términos semejantes. Si tengo x más 2x, es decir, como si yo tengo como 2 manzanas más otra manzana, me va a dar 3 manzanas. Entonces, en este caso quedaría 3x, 90. Y x es igual a 90. Como el 3 se está multiplicando, pasa al otro lado ¿a qué? A dividir, lo que implicaría decir que x es igual a 90 dividido 3 es 30. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiere decir? Que la edad del hijo de Juan, perdón, la edad del hijo de Juan es 30. O sea, x es igual a 30. Pero la edad de Juan es 2 veces x, lo que quiere decir que es 2 veces 30 y eso es igual a 2 por 30, 60. O sea que la edad de Juan, ¿cierto? La edad de Juan es 60 años, ¿cierto? Y la edad del hijo de Juan es 30 años. ¿Listo? ¿Comprendido hasta ahí, mis estimados estudiantes? Sí, Profe, qué señor. pena. Sí, señora. Te escucho. ¿Podría dar otro ejemplo Por- ahí me extravió, ahí donde, digamos, estábamos en x es igual a 30, entonces ahí en la parte del 2. ¿De este? Sí, ahí Vea, donde usted dice que, sí, en el 2. sí, ponle Bueno, o cuidado. sea, como que volver a hacer el retome, por favor. Ya, tranquila. La cuestión aquí es que si yo sé que la edad del hijo de Juan es X, ¿cierto? Y me está diciendo, ponle cuidado, dice, las edades de Juan y el hijo y su hijo suman hoy, ¿cuántos años? 90, ¿no es cierto? Si la edad de Juan es el doble de la edad de su hijo, ¿conocemos la edad de su hijo? No. O sea que le vamos a dar X. Y si me dice que la edad de Juan es el doble de la edad del hijo, entonces, ¿qué quiere decir? Que es 2 veces la edad de el hijo de Juan. Entonces, si yo sé que la edad del hijo de Juan es 30 y el enunciado me dice que es el doble de la edad del hijo de Juan, o sea, del doble de X, entonces, donde está X, yo pongo 30. Y 2 por 30, ¿cuánto me da? ¿Cuánto me da? 2 por 30, ¿cuánto me da? 60. 60. 2 por 3, 6. Y ya. 2 por 0, 0 y 2 por 3, 6. Y en este caso sería 60.
años. O sea que la edad de Juan es 60 años, ¿cierto? Y tiene coherencia porque ¿cuántos años tiene Juan? Perdón, ¿cuántos años tiene el hijo de Juan? No se sabe. 30. Ah, la encontramos, 30. ¿Y cuál edad tiene Juan? 60. Esto, 60, porque es el doble de la edad de su hijo. ¿Vale? Ah, sí, señor. Hola, profe. Ya lo comprendo. Vale, perfecto, muy bien. Profe, buenas noches. Buenas noches. Profe, una pregunta. Ajá. Esto todavía se demora la explicación. Lo que pasa es que miro que en mi pantalla no aparece lo que usted está explicando. ¿Será que me puedo salir y vuelvo a ingresar? Sí, igual ya vamos a terminar. Igual yo les comparto la grabación, ¿listo? No hay problema. Ah, ok, profe, gracias. Ok, vale. Bueno, este pues es el ejercicio 4, ¿cierto? Acá es donde yo quiero que lleguemos en el tema del ejercicio de la internacionalización. ¿Qué nos dice acá? En caso tal que no haya podido alcanzar el evento interno de la internacionalización, en este periodo haga lo siguiente. Mire que acá le damos las indicaciones. Realice la revisión de la actividad institucional en Educatic, Innovación y Tecnología de la Educación. Este es el enlace que le han adjunto y dice, realice los puntos establecidos en la guía de la actividad con este evento. Y en la parte final, donde debe adjuntar el certificado, puede adjuntar un pantallazo del video en el cual certifica que usted revisó la actividad. Y listo. Eso es lo que tienen que hacer. No hay ninguna cosa del otro mundo. Simplemente lo que le pide la guía, teniendo en cuenta esta grabación que hace parte de una actividad institucional que se llama Educatic, Innovación y Tecnología en la Educación. Eso es. ¿Listo, muchachos? Prácticamente ese es el CIPA de hoy. Mira que lo que hicimos la vez pasada en 2 horas, ¿cierto? Hoy lo estamos haciendo prácticamente en 1 hora, 11 minutos. Entonces, si tienen alguna duda en particular, los escucho. Y si no, la próxima semana voy a abrir un espacio para explicitar algunos aspectos particulares de cada uno. Es decir, si tienen alguna duda en algún ejercicio, mientras tanto, pues se puede, digamos, cómo sujetar a los videos que les he suministrado y adicional a eso al CIPAS que hice hoy, que se los voy a compartir como grabación. ¿Vale? ¿Hay alguna pregunta, muchachos? Listo, profe, qué pena. Tutor, Sí. una preguntita. Vamos primero con Sebastián y después tú, Ludy, ¿listo? Listo, Vale, profe, Sebastián. gracias. Profe, ahí en la última parte que usted dice en lo de Educatit, o sea, es decir que prácticamente le tomamos un pantallazo a este CIPAS, ¿no? Sí, a la actividad, al enlace que está allí. Sí, señor. Ah, Digamos, miran la web, ujú. miran la web y, digamos, toman, digamos, un pantallazo donde, digamos, más les llame la atención, podríamos decir. Listo, vale, profe. Gracias. Ok. Bueno, siguiente pregunta. Hola, tutor. Sí, lo que pasa es que esa parte era que iba a preguntar. Entramos al enlace que está ahí, Ujú. ajá, ese, ¿no? Sí, señora. Y le tomó, sí, eso era que iba a preguntar, ¿le tomó en cualquier parte? ¿Le tomó el pantallazo y lo Sí, sí, adjuntó sí. ahí en la parte de abajo? Ujú. Así es. Bueno, sí, esa era mi pregunta. Ok, perfecto. Gracias. Vale, con todo gusto. Bueno, muchachos, entonces voy a compartirles, espero un momento, el enlace de asistencia. Venga, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver.
Solamente, muchachos, a ver. No encuentro el enlace de asistencia. Un momentico, muchachos, por favor. Ya, Tutor, una preguntita. señora. Digamos, ¿cuándo es que va a haber, digamos, el otro encuentro que usted estaba mencionando hace un momento? El de, digamos, de dudas, inquietudes. ¿Listo? Muchachos, creo que no está funcionando el enlace de asistencia. ¿Listo? Entonces, en ese orden, les pido muy amablemente que dejemos por hoy así. Espero tengan una excelente noche. Cuídense mucho. Estamos en contacto. Cualquier cosa. Recuerden hacer los aportes en el foro y quedo atento a cualquier pregunta, inquietud, ¿vale? Chao, chao, chicos. Hasta una Profe, próxima dice oportunidad. que no Gracias, compartió el enlace. No, no, no lo voy a compartir, no lo voy a compartir, ¿vale? Ah, ok, gracias. Chao, profe. Ok, chao, Gracias, Gracias, profe. profe. Feliz noche. ¿vale? Gracias. Hasta luego, profe. Chao.